Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. Tradicional, 2 pedacitos de madera. Mis amigos, la cordial bienvenida a nuestro encuentro aquí en Dios con nosotros, en una noche muy, pero muy especial. Gracias por esta deferencia de compartir con nosotros la edición de esta Nochebuena, noche tan especial para todo el pueblo paraguayo y más aún para el mundo entero también. Ya está con nosotros nuestros panelistas. Doctor Alfredo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Bien, bien. Preguntándome cómo habrá sido aquel establo, si habrá sido una cueva o si realmente un techo de paja. La verdad es que no sabemos. Muchos piensan que era una cueva donde al fin nació Cristo, ¿no? Muy bien, vamos a estar descubriendo todo esto porque vamos a hablar de la importancia de la Navidad, de la historia de la Navidad, conoceremos aquellos detalles, qué es el pesebre en verdad, es lo que nosotros tenemos hoy visualmente hablando o culturalmente también. De todo esto vamos a estar hablando en la noche de hoy aquí en Dios con nosotros. Pastor Santiago Maldonado, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, Darío, buenas noches a la teleaudiencia en esta Nochebuena paraguaya. Hermosa Nochebuena, noche de reconciliación, noche de paz, noche de amor, noche de celebración también para todo el pueblo paraguayo. Así que sea realmente una Nochebuena. Y esperemos que esa Nochebuena se transforme también en expresiones de bendición para todos aquellos que conforman la familia. Primeramente aquella familia básica donde usted, señor, señora, está con sus hijos, seguramente compartiendo con los suegros o viceversa. Y después podamos expresarlo eso cariñosamente también con los vecinos, porque Navidad es compartir una bendición es muy especial. No nos quedemos ahí en casa cuando llegue las 12 de la noche para compartir, celebrar juntos, sino que salgamos también afuera, busquemos a los demás y expresemos también aquellos sinceros deseos de bendición para aquellas personas que nos rodean. Está también con nosotros en esta noche el pastor Osvaldo Centurión. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muy agradecido de participar con usted aquí, Darío, y esa expresión tuya, repetir las palabras de Dietrich Bonhoeffer, que llamaba a Jesús el Cristo el ser para los demás. Es decir, que Jesús es el ser para los demás. Si reproducimos eso, seremos demás con los vecinos, con los amigos, parientes y familiares. Así mismo es. Muy bien, hoy vamos a estar hablando justamente sobre este tema que es el contexto histórico de la Navidad. Vamos a tener también buena música, vamos a tener también a otros invitados que se irán sumando a esta mesa, pero fundamentalmente es sacar aquellos mensajes, aquellas expresiones espirituales. ¿Puede haber espiritualidad en torno al pesebre? Tal vez esta sea una de las preguntas que podamos tratar de contestar, Pastor Santiago. Entiendo que sí, yo creo que fundamentalmente hay mucha espiritualidad en eso porque es el regalo más preciado que la divinidad, que nuestro buen Dios, el Dios que creó los cielos, la tierra, todos los seres humanos, nos pudo dar a la raza humana. El regalo más preciado, Cristo, Jesús hecho hombre, nacido de una virgen, venido a este mundo a humanarse, a bajar a nuestra condición de humanos, y entonces desde ahí nos eleva a ser hijos de Él. Interesante es el contexto histórico que nos presenta de una manera bien detallada el evangelista Lucas, doctor Alfredo, hablando e iniciando un poco diríamos, el nacimiento de Jesús con un personaje llamado Zacarías, una visitación inesperada, pero prácticamente es el primer personaje de la Navidad, por decir así. Sí, es así. Y lo notable es que alrededor de Navidad Dios usa toda clase de gente especial y gente inclusive de alguna manera marginada, ¿no? Zacarías, bueno, era un sacerdote, todo muy bien, pero ya muy viejito y su esposa no pudo tener hijos, ¿no?
a esa pareja triste, aislada, ya ancianita, ¿no? Dios la usa para enviar a Juan el Bautista, que era el precursor. Y si querés ir por gente marginada alrededor de Navidad, ya en el árbol genealógico de Jesús, en nuestra iglesia tuvimos ahí una serie de predicaciones. Comienza con la cananita Rahab, la ramera, ¿no? Que es parte del árbol genealógico de Jesús. Después Ruth, la moabita, de afuera también los moabitas eran los peores tipos para los israelitas. Jesús se digna de tener en su árbol genealógico una ramera cananita, una mujer moabita. Después, si tomás los magos, los reyes magos, ¿no? Gente, bueno, totalmente de otro planeta, ¿no? Con su idea, y ellos son los primeros en adorar a Cristo. Si tomás los pastores, los pastores eran bandidos, era la gente más mentirosa, ¿no? Lo que hoy decimos a veces los pescadores que son tan mentirosos. Los pastorcillos mentirosos. Sí, sí, exactamente, ¿no? Entonces, impresionante cómo Dios se digna en usar gente marginal para este momento tan extraordinario del nacimiento, de la encarnación de Él mismo, ¿no? Podríamos decir un poco también dos cosas para rescatar un poco lo que Alfredo estaba compartiendo. Dios usa a gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Por el otro lado, interesante el detalle que también plantea aquí, para tratar un poco de entender. Aunque a veces se presenta a un Dios muy exclusivista con el pueblo de Israel, sí. Sin embargo, con lo que Alfredo está mostrándonos y la palabra, con estos personajes, el árbol genealógico de Jesús, también estos magos, sabios magos del Oriente que venían, nos muestra de que Dios no es un Dios exclusivo, sino que inclusivo, trata de atraer a las demás personas, Pastor. Sí, muy lindas acotaciones que hacemos. Tagore decía, por cada niño que nace en el mundo, vemos que Dios no ha perdido la esperanza de la humanidad. Y Jesús el Cristo, al venir acá, acotando un poquito más lo que dice el doctor Alfred, esa vivencia del Espíritu Santo que visita a Zacarías en el templo, pero sale del templo y va al norte de Israel, llega allá en Galilea y va a una aldea donde visita a María. Es decir, que Lucas es el evangelista con unas connotaciones muy importantes, que es el evangelio para los pobres, el evangelio para el marginado, para el huérfano, la viuda, los desposeídos, los extranjeros, los abandonados o los que socialmente han sido excluidos. En Lucas lo incluye. En Cristo Jesús la humanidad ha sido atraído hacia Dios, porque sin la encarnación todas las demás doctrinas también perderían sentido. Estaríamos en un gnosticismo tremendo. Sí. Pero esa es la gracia, la vivencia de la encarnación. Y la espiritualidad que se puede dar en ese contexto del pesebre también, entrando un poco ya ahora más, sin discutir tres cositas. Primero, el lugar. ¿Será que es el 24? Dejemos ahí, señores, no se sabe a ciencia cierta. ¿Será que fue un establo, fue un pesebre, fue una cueva, fue un techito con Dejémoslo, no tenemos todavía información exacta. Se cree, se piensa aproximadamente que es eso. Pero interesante es el Dios que de una manera 700 años antes, de una manera armónica, había establecido ya el lugar, prácticamente el contexto, inclusive las personas, el nombre, y en medio de esas circunstancias utilizando a gente malvada, como Herodes, por ejemplo, para hacer un censo en medio de todo ese proceso, para que todas las cosas se canalicen y se terminen en Belén. Puedan convergir en Belén. Interesante este Dios que tenemos, extraordinario. Y hay un ingrediente que es interesantísimo, que aparte de ser inclusivista, como ya se mencionó en esta mesa, dice que con la aparición de las huestes celestiales a los pastores, a los sencillos y mentirosos pastores que acotábamos aquí, y también a los sabios y magos de Oriente que vinieron también a adorar a este niño que nacía, este niño especial, extraordinario, para ese tiempo raro, ¿verdad? En las dos citas bíblicas dice, había gozo, o doy nueva de gran gozo. O sea, aparte de esa encarnación, de ese misterio, porque realmente es un misterio la encarnación, no podemos
nosotros ya con nuestra mente finita poder medir cómo el Dios que creó el universo puede humanarse, puede achicarse, hablando mal y pronto, ¿verdad? Y venir a nacer como un ser humano, aquel que hizo todo el universo, la majestuosidad del firmamento, achicarse y venir a esta tierra, al planeta Tierra, a ser el Redentor y el Salvador del mundo. Muy bien, de todo esto y mucho más, mis amigos, estaremos compartiendo. Sigan festejando ustedes, que aquí también nosotros lo estamos haciendo en esta noche especial, Nochebuena, noche de celebración, noche de bendición, a través de Dios con nosotros aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Dos trocitos de madera ya techaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los reyes magos. Mis amigos, seguimos en esta Nochebuena tan especial, noche de celebración, noche de bendición, aquí a través de Dios con nosotros, en Red Guaraní, el canal de la familia. Habíamos estado hablando en este primer bloque que hemos presentado acerca de la importancia de la Navidad, del contexto histórico, y también aquellas celebraciones que estamos disfrutando a través de las canciones, muy aptas, muy oportunas también en este tiempo para que pueda dar ese ambiente tan especial. Ahora bien, la canción de Maneco que hemos estado escuchando ya en los 2-3 últimos programas que hemos tenido, nos habla de la celebración de un contexto histórico paraguayo bastante especial. El arroquezú, el mbeyú, ¿verdad? Pero eso hoy no hay, hoy no se ve en la celebración de Navidad, eso, Pastor Santiago. Lamentablemente en Paraguay tenemos mucha injerencia de los foráneos, y muy especialmente de la parte nórdica, el Papá Noel con la nieve y compañía, pero la cultura paraguaya es el pesebre, ¿verdad? El pesebre con las frutas. En el interior, por ejemplo, yo recuerdo que cuando nos tocaba ir al interior y a pasar la Navidad por allá, salíamos a recorrer el barrio, sí. Y dice, Yajana, Yaipo, hola pesebre, doña fulana Arógape. Sí. Y uno iba a visitarle y por ahí te hablan de pesebre, hola clérigo famoso, y a la salida te daban sandía, te daban melón, te daban piña, te daban naranja, o sea, uno traía cosas del pesebre, ¿verdad? Así que eso era tan espontáneo, también la chipa, y tantas cosas que en la mesa de Nochebuena del Paraguay siempre estuvo. 11:30, y ya cuando después de haber recorrido todos los pesebres, uno a las 11:30 ya no estaba en sus cabales. Ya medio entre San Juan y Mendoza. ¿Usted se recuerda de algo de eso, pastor? Sí, claro. Yo provengo del interior y tengo mucho contacto con la gente del interior, y las tradiciones son muy especiales en el interior. El ir traer algo al pesebre y esa convivencia comunitaria, que es uno de los signos de la cultura paraguaya, es muy vital y muy importante. Indudablemente que los foráneos y la sociedad de consumo a veces nos abroga un poco las tradiciones, pero deberíamos rescatarlo un poco, o tal vez en un programa como este que se llama Dios con nosotros, ¿verdad?, mencionarlo un poco, que es muy lindo hacerlo. Y el programa el nombre de este programa, digo bien, es Dios con nosotros, que justamente fue uno de los primeros nombres que iba a tener el que iba a nacer como Salvador, Alfredo. Así es, profetizado, ¿no? Su nombre será Emmanuel, Emmanuel con nosotros, el Dios, ¿no? Y es un poco lo extraordinario de la fe cristiana, lo único, la verdad, la doctrina, si queremos así, de la encarnación, ¿no? Dios se hace humano para comunicarse con nosotros, para mostrarnos su corazón, su voluntad, su manera alternativa de vivir, de ser sociedad. Entonces, en Cristo vemos el corazón de Dios. En Cristo, y como iglesia no debemos reflejar también, vemos cómo Dios quiere que el ser humano conviva, su mansedumbre, su misericordia, su justicia, su manera de relacionarse con los necesitados. Bueno, eso nos revela el corazón de Dios, ¿no? Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre, y eso es lo único de la fe cristiana, que Dios mismo se digna, se humilla
y viene a nuestro nivel y se hace comprensible, se hace palpable. Juan dice lo que hemos tocado, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. Entonces tan real se hace Cristo. Y ahí quizás una pequeña advertencia, en la tradición ritual fácilmente tenemos esa idea que el niño Jesús nace cada año. No es tanto así, ¿no? Jesús hoy no es un bebé que moja pañales, Jesús hoy es el Rey del universo, es el Señor soberano, y nació una sola vez y a partir de ahí hizo redención para toda la humanidad. Esos signos que mencionó el pastor Osvaldo justamente con relación a nuestra cultura, el hecho de la convivencia comunitaria, algo muy positivo. ¿Qué otras cosas usted vio, pastor, que de repente se han perdido en este tiempo? Per se, sociedad de consumo, la situación en que vivimos, el urbanismo, el fuerte individualismo de las personas. Sí, podríamos mencionar una palabra muy inclusiva en esta música de Maneco Galeano, dice que llevémosle sandía y melón, ñandeyara y quemara. Ñandeyara es inclusivo, porque no dice orellara, sí, porque ahí sería muy exclusivista. Y la sociedad paraguaya siempre ha tenido el concepto y tiene el raciocinio social que es comunitario. Ahora, principalmente en los jóvenes, hoy día nadie duda en los medios de comunicación, que en vez de instruir a veces pervierte costumbre, pervierte sociedad de familias. Recién usted estaba diciendo entre broma y de veras que a las 11:30 uno ya no sabía, pero sí sabía que en casa había una madre, unos hermanos y uno a las 12 tradicionalmente hay que estar en familia y ahí nos perdonábamos todo, olvidábamos todo. Navidad era algo, un renuevo, nacer el ñandeyara y ñandeyara significaba que otra vez teníamos que nosotros nacer de nuevo, una convivencia que se iniciaba allí. Esas cosas, por ejemplo, hoy cuesta mucho manipularlo porque Dios para sí, cada cual para sí, Dios para todos. Entonces allí viene muchos elementos vitales que llamaríamos de la cultura que se va perdiendo, porque no hay cultura tampoco estable, que no se mueve, porque en este mundo, como dice el Eclesiastés, todo va cambiando. Pero hay algo por el cual la educación, porque nosotros vivimos en una sociedad donde la instrucción cualquiera puede encontrar la información que quiera. A través de los medios de comunicación. De donde sea, ¿verdad? Pero ser instruido no significa ser educado. Sí. Porque todo el mundo sabe que no se debe orinar en la calle. Yo, no sé, siempre se encuentra. Siempre hay gente que va a sangrar. No es educado, no se educa. Sí. O cuando cierra la puerta. Sí. Sabe que molesta cuando hace. Pero usted está en la oficina con muchos problemas y viene ¡brum! Sí. Sabe que no debe hacerle, pero el hecho de saberlo no lo es todo. El hecho de saber que Jesús nació no lo es todo también. No lo es todo también. Mira, para mí era nuevo eso que tradicionalmente Nochebuena era un momento de reconciliación familiar. Sí. Se perdonan todos, borrón y cuenta nueva. En la sociedad paraguaya. En la sociedad paraguaya. Se busca mucho la sensibilización también, ¿verdad? Se sensibiliza, hay que perdonarse, en los medios de comunicación se escucha mucho, gente que llama a la radio, mamá, quiero que me perdones. Se socializó a través de eso. Más, sí, pero que ya. Se vuelven a dialogar. Pero es lindo, es importante. No, sería lindo una cultura inmigrante donde este elemento por lo menos no estaba. Había muchos porque otros son elementos. Principios bíblicos. Claro, por más que está en la cultura insertada. ¿Para qué vino Cristo sino para acercar a los distanciados, no reconciliar a los enemigos? ¿No? Reconciliarlos consigo mismo también. Bueno, señores, vamos a ir a una breve pausa. Esto se pone bueno. Sigamos disfrutando de buena música aquí en Dios con nosotros, de la celebración de esta hermosa Navidad que Dios nos está concediendo para recordar lo que hace unos más de 2000 años atrás ha ocurrido y ha marcado un antes y un después en nuestro siglo. La pausa, ya volvemos. Seguimos disfrutando de una noche muy especial aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Está con nosotros, vamos a presentarlo rápidamente al doctor Antonio Montiel. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, Darío. Es un gusto compartir con ustedes esta mesa, y el tema que se está tratando es un tema muy oportuno, porque hay mucha confusión hoy con relación al tema de la Navidad. Hay una distorsión y mucha gente celebra a su manera. Y los chicos van creciendo con un concepto distorsionado
de lo que realmente significa todos estos días. El anunciamiento que le hacen a María diciéndole, y choca con el concepto nuestro de cómo nosotros tenemos que catalogar a alguien. Lo catalogamos mayormente por las cosas que hace o que posee, muy poco por lo que es. Y cuando le dice será grande, en ningún momento le dice que hará grandes cosas. ¿Qué nos quiere decir con eso, doctor Alfredo? Bueno, Jesús es lo máximo, aunque le mataron como un criminal, aunque fue marginado por la élite religiosa, es lo máximo porque se enseñorea de toda la angustia humana, esparce bondad por todas partes, no hace acepción de personas, critica a los poderosos y los cuestiona, exalta a los débiles, pero sobre todo, no solamente Navidad es grande porque ahí Dios se hace ser humano para comunicarse a nuestro nivel, sino el hecho de que Jesús voluntariamente va a la cruz, sufre la injusticia para reconciliarnos con Dios, para que podamos ser perdonados, para que podamos ser nuevos. Eso es grande. Osvaldo, la gente siempre está en una discusión en el entorno de la Navidad, en cuanto a grupos religiosos se refiere. Es una fiesta pagana, es un árbol pagano y son cuestiones idolátricas que están allí, como en el pesebre, ¿verdad? Todos los elementos. Por eso el cristiano evangélico no debería estar festejando la Navidad. ¿Cuál es tu postura al respecto? Bueno, nosotros no vivimos disociados del mundo que nos rodea. Indudablemente que la fecha 25 de diciembre es el solsticio, que el sol invicto que adoraba Constantino, que un cierto sector religioso nos acusa que nosotros caímos en ese pecado, ¿verdad? Pero indudablemente que nuestra mente no está a festejar el día ni solamente caer en las festividades, sino que siempre lo que nos motiva es lo que nos determina. Nosotros indudablemente la Navidad, que es una palabra latina, ¿verdad?, que nos recuerda el nacimiento de Jesús, lo celebramos siempre. Javier Picasso escribe un libro que se llama Ser hombre. En ese libro dice, no se puede disociar el nacimiento, vida impecable, muerte y resurrección de Jesús. El conjunto siempre viene así. Entonces la vivencia evangélica es esa. Ahora, de repente yo no puedo estar con la cara tosca, escondido, aislado del mundo que nos rodea, los medios de comunicación. Siendo Javier Picasso un teólogo católico. Es un teólogo católico. Lo mismo yo diría de John Mackay. John Mackay escribe un libro que se llama El otro Cristo español, que lo que trajeron los españoles a España no es el verdadero Cristo. El Cristo que nació en Belén pasó por el norte de África, llegó a Madrid, allí lo encarcelaron y trajeron uno en brazos de María o inerte en la cruz. Entonces empieza a exaltarse la Virgen en la Merced. Entonces empieza una competencia que no existe en la Biblia entre María y Cristo. Por eso acá el 24 de septiembre, Día de la Virgen en la Merced, los presos se les sueltan, no es Navidad. Aunque entonces, aquí también hay siempre un perdón muy especial. Indulto presidencial. El indulto presidencial, ¿verdad? Ahora, el contexto, Antonio, de la Navidad, ¿es un pecado estar teniendo ídolos hechos en mano de hombre? Porque dice también algunos textos que no adorarás tales cosas. Yo lo que resalto, Darío, con relación a todo esto es no tanto la forma, sino que el fondo. Yo como consejero de familia lo que resalto es la Sagrada Familia, por ejemplo, que se perdió hoy esa imagen de la Sagrada Familia. Hay una distorsión del tema de la familia. De hecho que todos tenemos algún elemento que simboliza algo para nosotros. Fíjate, un reloj que te regaló tu abuelito y vos seguís usando, guardando, tiene un valor. Yo creo que el tema que estás planteando para nosotros tiene un valor simbólico, porque no es el tema de ayuda a memoria. De hecho también es un elemento pedagógico. Acordate que cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, una de las cosas que se le pidió un poquito a los padres y a toda la gente es que recoja las piedras del fondo del mar, para que luego puedan llevar con ellos y pongan en un lugar. Entonces cuando los chicos pregunten, papá, mamá,
estas piedras de dónde son, y era un momento pedagógico. Y yo creo desde el punto de vista de la consejería, este es un momento pedagógico para transmitirle a nuestros hijos un poquito todo lo que significa el significado real y la importancia que tiene el tema de la Sagrada Familia y la Navidad en familia. Porque dos palabras claves para mí en este momento es el amor, la palabra perdón, que es el elemento de la reconciliación, y la otra palabra paz. Amor, perdón, reconciliación y paz es lo que más necesitamos, yo creo, en estos días y en estos momentos en nuestras familias. ¿Qué podemos aprender de la Sagrada Familia? Empezando de José, Alfredo. Mira, lo que últimamente más me impresionó es que como Navidad te libera de la angustia. José era angustiado, tenía ahí primeramente su prometida embarazada, o sea, José no de él, y él cree la palabra del ángel, cree en Dios y asume toda esa responsabilidad, lo que le habrá traído de angustia y de inseguridad. María misma está por nacer el bebé y todavía no sabe dónde va a estar, la gente le cierra las puertas, ¿no? Los pastores que ven casi un fantasma cuando escuchan a los ángeles ahí en el cielo. Y siempre el mensaje de Navidad: no temáis, no temáis, ¿no? No temáis. Acá viene noticia de gran gozo que alcanzará a todo el mundo. Os ha nacido un Salvador, ¿no? Y Salvador, la palabra Salvador es también sanador y ayudador, la misma raíz. El que salva, el que sana, el que ayuda, el Dios con nosotros. O sea, Navidad por algo, la fiesta también de la luz, la fiesta que derrota la angustia y trae gozo y paz. Y eso, en primer lugar, José y María mismos lo han vivido de una manera extraordinaria. Para nosotros hoy, por todos los contextos que tenemos en relación a la información de lo que es justamente, de lo que experimentó José, de lo que experimentó también María, hasta es como decir, bueno, es tan normal, pero ponerse en los zapatos de esta gente, en ese contexto histórico, en ese contexto cultural, no era poca cosa. De esto vamos a hablar brevemente a la vuelta de la pausa que tenemos aquí en Dios con nosotros, mis amigos. Ya volvemos. Dos trocitos de madera. Seguimos aquí en Dios con nosotros, mis amigos, disfrutando de esta noche buena, noche especial. Esperamos también sus comentarios ahí en el hogar donde se encuentra, disfrutando también en familia, en cualquier lugar donde usted esté. Por favor, comuníquese con nosotros. La dirección ya aparece al pie de pantalla. Con mucho gusto vamos a estar recibiendo sus mensajes. Algo interesante, el contexto histórico, cultural de José, de María, pero hablemos primeramente de José, Pastor Santiago. Significativamente el hombre, a pesar de todo, en contra de todo, de su cultura, ¿verdad?, de la situación en la que él se encontraba, obedeció al ángel, al enviado de Dios. Pero fue inmediatamente, dice. Obviamente así fue, y ahí vemos la nobleza de corazón de José y también la obediencia a la aparición de un ángel que le habló en sueños y le dijo: no rehuses de tomar a María, tu prometida, porque lo que ella está engendrando es del Espíritu Santo, y él lo creyó. Esa es la parte que es muy notable y admirable en José, su nobleza de corazón, su nobleza de espíritu y su obediencia a los designios de Dios. Las manifestaciones angelicales que hoy se experimentan no son las mismas que han sido experimentadas por aquellos personajes bíblicos, doctor Alfredo. Ayúdenme, porque en todas las manifestaciones angelicales, por lo menos la mayoría, la frase "no temas". Sí. Quiere decir que los tipos se asustaron, pero tremendamente. Y hoy parece una cuestión que viene alguien, sí, venía aquí, estamos celebrando juntos. Bueno, los ángeles que son enviados de Dios, ¿no? La Biblia es bastante escueta, no nos pide desarrollar una gran angelología, pero es interesante que Dios tiene sus siervos en forma de ángeles. Dice que nosotros hemos sido creados superior a los ángeles, pero los ángeles son mensajeros sobrenaturales que no sabemos su cuerpo, su figura ni nada.
pero siempre portavoces de Dios, ¿no? Y si Dios envía un mensaje a través de los ángeles, si canta el coro de ángeles, seguramente habrá sido mejor que lo que es el Aleluya de Händel o lo que es la misa criolla de Félix Luna. Si Dios habla a través de los ángeles, sobre todo cuando nos quiere librar de todo temor y quiere llenar nuestro corazón de gozo, nos muestra también cuánto Dios ama, aprecia al ser humano, y que lo máximo, la inquietud mayor para Dios es que el ser humano esté bien. Muchos tenemos todavía esa idea de jaque Diosito te va a castigar, jaque Diosito te va a perseguir. No, lo que Dios más quiere, y eso lo expresa en Navidad, que seamos felices, que seamos libres de temor, que seamos llenos de amor, que estemos en comunión total e íntima con Él. Dios no es un Dios que busca castigarnos, sino es un Dios que quiere que seamos felices y que estemos reconciliados. ¿Qué elemento pedagógico podemos encontrar en el pesebre, Antonio? Bueno, el tema de la común unión. El tema de la común unión es la tarea en comunidad dentro de la familia. El tema de las visitas de los vecinos que iban a visitar un poquito los pesebres en el barrio. Eso fortalecía las relaciones y va a seguir fortaleciendo las relaciones. Hoy se perdió eso, esa buena práctica de la buena socialización, porque hoy te das cuenta que uno de los problemas que tenemos en el país es el problema de la socialización. No solamente entre los grandes, hoy con los chicos también vos te vas al interior y te piden que hable de bullying. Y una señora me dice, ¿qué es bullying, profesor? Y yo le digo, mosquetes son entre los niños, ¿verdad? Mosquetes son entre los niños. Ahí, sí, eso es lo que tenemos aquí en la zona. Así que yo creo que es un elemento nuestro, porque acordate lo que está viendo, hay mucha gente hoy que se está levantando porque vienen elementos foráneos que vienen a reemplazar lo que es nuestro. De hecho, una señora el otro día le escuché decir, yo quiero un pesebre paraguayo ecológico, ¿verdad? Con nuestros ingredientes, porque hay muchos ingredientes de afuera, porque el tema de la Navidad hoy se volvió en un elemento comercial. Sí. En los países del mundo es totalmente una fecha comercial, increíble el negocio. Eso también se está instalando hoy en nuestro país, en la región. Entonces, desde el punto de vista pedagógico, hay mucho que aprender, hay mucho que enseñar. Vuelvo a repetir, los chicos necesitan elementos pedagógicos, algo para observar. Y es el modelo un poquito hebreo, que siempre cuando uno pregunta es el momento del aprendizaje. Y ahí es donde muchos chicos también aprenden del tema de quiénes fueron los que participaron en el pesebre, porque ahí uno escucha otros ingredientes que no estuvo en el pesebre original, y el que conoce dice, no, esos personajes no estuvieron, ¿verdad? Osvaldo, un poco para volver otra vez al personaje principal de esta Navidad. Martin Luther King había dicho, si alguien no tiene algo por lo cual morir, no es digno de vivir. Y Cristo prácticamente, yo no sé si Luther King se inspiró en eso, en la Navidad, o en el nacimiento de Cristo, pero simboliza realmente lo que Cristo hizo. Nació para morir. Sí, para mí. Gandhi decía, tengo muchos motivos por los cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguno para matar. Gandhi dijo, no busquemos el camino que lleva a la paz es el camino. Jesús es el ser para la muerte, como diría Kierkegaard, ¿verdad? Ahora, cuando estaban hablando de ángel, me gustaría mencionar la palabra evangelio. Evangelio en el griego es evangelion. Angelos, sustantivo masculino en la segunda declinación, primera acepción, caso nominativo singular. Es el ángel y es el mensaje también. Evangelio significa en español que toda palabra griega que tenga el prefijo eu significa una profunda alegría que viene de parte de Dios, invade la vida del hombre y lo capacita para superar la barrera del dolor, de la tristeza, la agonía y aún la muerte. Porque en Cristo nosotros hemos vencido a la muerte. Por eso la clave teológica de Pablo es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo no es condenado. En Cristo esperanza de gloria. En Cristo todo lo puedo. Sí. Por eso ese mensaje de hoy Navidad sería muy lindo para que mañana al amanecer, día 25, las crónicas rojas no nos esté entristeciendo la noche buena que tuvimos. Porque lastimosamente hoy esa es un elemento muy triste de nuestra sociedad paraguaya. ¿Qué deberíamos festejar y de qué manera en cuanto a la Nochebuena, Pastor Santiago? Por favor, piénselo. Vamos a una breve pausa y ya volvemos aquí en Dios con nosotros.
Seguimos aquí en Dios con nosotros, mis amigos, este tiempo muy especial que estamos disfrutando ya en la Nochebuena, noche de Navidad. Como siempre también nos acompaña en esta noche leche Los Colonos, lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer. Por pureza, por calidad, por su delicia natural, lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Leche entera, semidescremada 100% light, semidescremada con fibra activa, el balance perfecto entre salud y sabor, con la calidad de Cooperativa Colonias Unidas. ¿Qué es Nochebuena? ¿Cómo debemos celebrarla? Esta es la gran pregunta que le hacemos al pastor Santiago. En el contexto paraguayo. Claro, yo creo que en Paraguay estamos celebrando correctamente. Lamentablemente últimamente se volvió muy comercial, como nos decía el doctor Antonio, pero yo creo que tenemos que rescatar la Navidad en familia. Es el momento de la reconciliación, es el momento del perdón, es el momento del encuentro de toda la familia. Generalmente en esta fecha vienen familiares del extranjero, vienen familiares que están fuera del país, y es el momento de comer juntos, de cenar juntos, de beber menos, poco, para tratar de que podamos estar en nuestro total juicio y en nuestra total emoción para que podamos celebrar esta Nochebuena. Y qué mejor, ¿verdad? Recordándonos del regalo más grande que el cielo pudo dar a la raza humana, el regalo de Jesús. Jesús vino justamente para redimirnos, para salvarnos, para sacarnos de nuestra situación de pecado, de maldad, de nuestra situación de enojo, de ira. Entonces, en recordación a ese niño Jesús que nació en Belén, nosotros también, como seres humanos, como paraguayos, nos deben encontrar juntos, unidos, la familia perdonada, reconciliada. Yo creo que ese es el mayor regalo de la Navidad, y que lo celebremos como fue el mensaje a los pastores y a los magos de Oriente: nuevas de gran gozo, celebración pero en paz, en armonía, en reconciliación. Como siempre también Global Trading y The Consul nos acompañan en la noche de hoy. 45 segundos tienen cada uno, por favor, nuestros invitados, para que compartan el mensaje personal que tiene cada uno en el marco de la Navidad. Comencemos con el pastor Osvaldo Centurión. Que la Navidad nos recuerda día a día, por decirlo así, que Dios no se ha olvidado de esa persona que nos oye, que Dios los ama. Navidad es amor. Sí, yo creo que es importante recordar hoy el tema de dar. Hay mucha gente que posiblemente no tenga lo que debería de tener para celebrar estos días, y como familia uno por supuesto está consciente y sabe de alguien que necesita compartir una mesa. Así que como Dios dio a su propio Hijo, y uno de los versículos más conocidos del mundo dice: porque de tal manera amó Dios a cada uno de nosotros que dio, no quitó, sino que dio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esta es una noche de dar, de compartir, y que seamos libres, que Cristo vino para que seamos libres, y si no entendemos esto, entonces muchos en estos días van a caer en la trampa de la esclavitud, de tantas cosas hoy que nos esclavizan. Los propios sabios del Oriente, que nos muestran la palabra de Dios como una expresión de su adoración, también entregaron algo, no solamente lindas palabras, sino que hermosos presentes, claro, que fueron también usados posteriormente. Totalmente estamos de acuerdo, por la familia de Jesús. Y ahí tenemos un lindo ejemplo, el de dar, el de compartir, que también en el contexto cristiano evangélico es una expresión de adoración también. Así mismo, es mejor dar que recibir, dice el texto. Pastor Santiago Maldonado. Realmente queremos de todo corazón que en las familias paraguayas haya paz, haya reconciliación, haya perdón, y que los alejados, los que nos enojamos por las circunstancias tal vez variables de la vida, nos encuentren esta Nochebuena tomados de la mano, abrazados como hermanos, para soñar con un nuevo Paraguay. Doctor Alfredo Neufeld. Navidad, Nochebuena, ya no estamos solos. Dios está con nosotros.
Y asimismo también con estas palabras finales deseamos a todos nuestros televidentes, hoy podemos también simbólicamente levantar nuestra copa en señal de salud, deseando a todo el pueblo paraguayo, aquí expresado con nuestros amigos, hermanos en la fe, que Dios pueda estar bendiciendo nuestras vidas y que tengamos esa convicción y esa esperanza. Dios está con nosotros. Feliz Navidad y bendecida Nochebuena. El niño José y María. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.